Una de las preocupaciones más grandes es que casi nadie tiene la cultura de estudio de la Biblia. Que leemos, pero más de eso difícil. ¿Cuál sería la metodología de estudio o las metodologías de estudio más recomendables para, por supuesto, quien quiera estar interesado en estudiar? Yo no quiero herir a nadie, quiero herirme yo esta noche. ¿Está bien? Así que voy a hablarme a mí en vez de hablarle a ustedes. ¿Está bien? Es la palabra de Dios, no tenés que molestar. Yo todavía no sé qué es esto. Yo no sé si ustedes saben qué es esto. Si ustedes saben qué es esto, ayúdenme, porque necesito ayuda. Necesito ayuda. Me ha tomado mucho tiempo comenzar a percibir qué es esto. Y yo sé que además de mi condición caída, de mi condición pecaminosa, a pesar de lo mío, yo tengo un enemigo para saber qué es esto. Así que mi condición caída ha sido un enemigo para saber qué es las Escrituras. Y el león rugiente ha colaborado con mi condición caída para saber qué es esto. El protestantismo, el único que supo que era esto fue Martín Lutero. Y se rompió el mundo, y se rompió la cultura, y se rompió la institución más poderosa que ha habido en estos 1900 años. Y tembló Roma y todo su imperio por un solo hombre que aprendió que era esto por la obra de Dios. Yo no sé si ustedes saben qué es esto. Porque el que sabe qué es esto rompe cualquier cultura y rompe su condición caída. Y es una nueva creación y lo único que hace es seguir rompiendo la cultura en este mundo, en esta tierra. Yo he sido un muerto espiritual. Y un muerto espiritual de esto, no sabe nada, ni entiende nada. Y más bien impide y destruye esto. Las Escrituras dicen, vamos a leer el versículo. Las Escrituras dicen qué son ellas.
Y pocos seres humanos han llegado a esa conclusión. Pocos seres humanos. Ojalá que ustedes, hermanos, en algún momento lleguen a esa conclusión. Porque nadie queda igual. Nadie queda igual. Vamos a leer un versículo aquí. En Primera de Pedro creo que está. Y luego vamos a leer un versículo en Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Aquí dice, y comienza con el verbo ser. Y el verbo ser es un verbo vivo. Es un verbo para los seres. Es el verbo del ser. ¿Ok? Y aquí comienza con ese verbo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, ¿qué dice renacido? ¿Qué implica renacidos? Que nacimos y perdimos la vida. Y volvimos a volver a nacer. ¿No es eso lo que implica renacer? Que nacimos y perdimos la vida. O como muertos, como cadáveres, y luego volver a nacer. Aquí dice, siendo renacidos, no de esperma corruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Nosotros los muertos no sabemos qué es eso. Los muertos no saben qué es la incorrupción. Los que están corruptos no saben qué es la corrupción. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Esto no son letras, esto no es un libro. Esto es una cosa viva. Esto es una cosa viva. Y los muertos no saben que esto es palabra viva. Los muertos no saben que esto es palabra viva. Y Jacqueline, la vida no tiene método. La vida es la vida. La vida es la vida. La vida es la vida. O la vida no es la vida. Y los muertos no saben nada de la vida. Muertos están muertos. Y hoy la humanidad, inclusive nosotros, estamos muertos espiritualmente. Y si algún muerto lee todavía, pues leemos la letra. Leemos la letra. Y San Pablo dijo, la letra mata. La letra mata. Y toda la gente que lee la letra de este libro está muerta. Está muerta. San Pedro dijo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No muere, no muere.
mí me tomó unos cuantos años, hermanos, llegar a la conclusión que esto es un ser orgánico. Que esto no es papel, que la palabra de Dios es un ser orgánico. Y lo orgánico es uno por naturaleza. Lo orgánico no está desintegrado. Lo orgánico, un cuerpo, el cuerpo de Galilea es un cuerpo orgánico y total. Le tocamos el dedo del pie y todo el cuerpo lo siente, todo el cuerpo lo experimenta. Se afecta cualquier célula de ella y tiene millones, y todas las células son orgánicas, lo sienten y lo experimentan y concurren a sanar. Y eso es lo que es la palabra. Eso es lo que es la palabra. Y esa es la palabra que por la fe debe habitar en nuestros corazones, en nuestras células, en nuestro ser. No conozco mucha gente en esas cosas. No conozco mucha gente en eso. Yo quiero estar en eso. Yo quiero estar en eso. Yo quiero recibir los efectos de una palabra viva. Porque necesito que esto corruptible mío, esto que está corrompido en mí, deje de ser corruptible por la palabra y nacer, realmente dejar de ser muerto y vivir. Hebreos. El libro de Hebreos, si ustedes conocen esto de memoria. Pero hermano, esto no es memoria. Si esto fuera memoria, ya el Señor habría venido. Esto no es memoria, esto no es letra, esto no es concepto, esto no es libro. Esto es vida. Y no vida biológica como los griegos. No biología, no bios. Esto es zoé, la vida del Creador. La vida del Creador encarnada en la palabra para poderse revelar a nosotros. Y Satanás, el enemigo que tengo, Satanás ha hecho que esto sea solamente letra y concepto. Él le ha quitado el poder orgánico de las Escrituras y lo ha hecho inorgánico. Y el protestantismo y los que estudian la Biblia, inclusive los teólogos, lo han hecho inorgánico. Y yo no quisiera participar de ese hecho. Los protestantes lo que hacemos es cargar el libro y ahora hasta nos da pena. Es lo que hacemos, cargar el libro. Y ya la mayoría ni lo cargan. Pero esto es vida. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es orgánica, es viva, es orgánica. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante. ¿Qué es penetrar? ¿Qué es penetrar? ¿Qué es penetrar?
Hermanos, déjenme preguntarles, ¿ha permitido usted que la palabra lo penetre? ¿Ha permitido eso? Entonces se acabó la corrupción en su vida. Se acabó el egoísmo en su vida. Se acabó el orgullo en su vida. Se acabó la justicia propia en su vida. Se acabaron los celos en su vida. Se acabó la contienda en su vida. Se acabó el pecado en su vida. Se ha permitido que la palabra viva y eficaz lo penetre. Si permanecemos en egoísmo, en suficiencia propia, en orgullo y en contienda, hemos profanado eso. Y negamos eso. Estamos muertos en nuestros pecados. Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada. ¿Qué clase de espada? ¿Qué clase de espada? ¿Qué clase de espada? De dos filos. De dos filos. ¿Qué hace una espada de dos filos si la enterramos en este muchacho? ¿Qué hace? ¿Qué deja? Nada. Destruye todo lo que no es. Y las escrituras inspiradas revelan y dicen que la función de la palabra viva es, y aquí lo explica mejor, que alcanza a partir el alma. A Elizabeth, ¿qué es lo que no me parte? ¿Qué es lo que no me parte? La letra no hace nada. La letra posiblemente lo que hace es darme más orgullo, más suficiencia propia, hacerme creer que sé más Biblia, que sé más profecía, que tengo más conceptos. Eso es lo que hace la letra. La vida y la palabra es una espada de dos filos que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, hoy yo estudié cantidad de métodos y hermenéutica. Hoy sí. Me metí una vez a un programa, a una clase de doctorado académico a nivel de PhD. Y ahí estuve escuchando la cátedra de hermenéutica donde desbaratan cualquier cosa. Hermanos, lo único que no desbarata esto es la vida de Dios en ti. Este versículo dice, a ver si esto simplemente lo hemos percibido. Este versículo dice lo mismo que leímos en Pedro. ¿Cómo leímos en Pedro? Vamos a repetirlo porque es muy importante esto. ¿Ok? Primera de Pedro. Aquí dice, escuchen la sentencia, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, escuchen la siguiente, por la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? La palabra de Dios. No es la palabra de David, no es la palabra de Carlos, no es la palabra de Carmen, no es la palabra de Lilian,
de pastora. Es la palabra de quién. ¿Percibimos que es eso? ¿Percibimos que es eso? ¿O eso es un cuento para nosotros? Un cuento inorgánico. Luego Hebreos, capítulo 4, la primera sentencia. Porque la palabra de quién? La palabra de Dios. Ahora, déjeme poner un ejemplo. Menos mal que Jacqueline no se me ofende. Y ella fue la que dio el tema. ¿Ok? ¿Qué es la palabra de Jacqueline? ¿Qué es la palabra de Jacqueline? ¿Qué es? A ver, piensen. ¿Ah? Bueno, es algo. La palabra del yo. ¿Ok? ¿Ah? La palabra del yo. ¿Qué es la palabra de Jacqueline? Es una expresión. No. Hermanos, la palabra de Jacqueline es Jacqueline. ¿O no es Jacqueline? ¿Ah? ¿Es ella o no es ella? ¿Se puede divorciar la palabra de Jacqueline de Jacqueline? ¿Se puede divorciar? ¿Se puede separar? ¿Se puede romper? No. ¿Qué es la palabra de Dios? Es Él. Es Él. ¿La conocemos? ¿La conocemos? Porque si la conocemos así, su corrupción termina. Mi corrupción termina. Porque esa es su función, su única función. Mi egoísmo termina. Mi sentimentalismo termina. Mi resentimiento termina. Mi rencor termina. Mis diferencias terminan. Todo termina si es palabra de Él. Ahora, si es letra, es el plan del diablo. Que leamos la letra. ¿Y quién es Dios? Ahí sí, acepto lo que tú dijiste. ¿Cómo es tu nombre, Carlos? ¿Mauricio? Mauricio. ¿Quién es Mauricio? ¿Quién? ¿Quién es Mauricio? Y ahora sí, ¿quién soy yo? Según las Escrituras, en el contexto del pecado, un trapo de inmundicia. Y según el original, un trapo menstrual. Eso es lo que dice el original en hebreo. Sangre podrida, negra, putrefacta. Ese soy yo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? El puro, el santo, el único, el omnipotente. Y esa es la palabra que a nosotros se nos ha sido revelada para que sea recibida en mí. Y si es recibida en mí, esa palabra hace
en mí lo que la palabra dice. Y mi corrupción es la que se opone a que la espada entre. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Y eso es lo que pasa conmigo. ¿Cuál es el método que usa Dios para eso? Ay, aquel. ¿Cuál es el método que el Señor utiliza? Él tiene varias maneras. Tiene varias maneras. Y yo creo que la manera más sublime que Él utilizó fue cuando Él encarnó la palabra. Cuando Él encarnó la palabra. ¿Qué es encarnar? ¿Qué es encarnarse? Mauricio, ayúdeme. Es difícil imaginarlo. Pero la palabra de Dios, ¿qué es eso? ¿Qué hemos dicho? ¿Ah? A ver, David. Más concreto. La palabra de Dios es ¿qué? Es Él. Es Él. Y Él entonces, para revelarse a nosotros, para darse a conocer a nosotros, engendró, encarnó la palabra en la persona de Jesús. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos. ¿Qué vimos? ¿Qué vimos? ¿Y qué vimos? Su gloria. ¿Y de qué estaba lleno? De gracia y de verdad. Y lo que el Señor hizo con la palabra que se encarnó es lo que quiere hacer en su vida, en mi vida, en nuestra vida, si permitimos que la palabra sea en nosotros como espada de dos filos. Y eso rompe el alma, y rompe el espíritu, y rompe los tuétanos, y rompe el corazón. ¿Qué es lo que no rompe? Oiga, el método de Lutero no se lo recomiendo. ¿Ok? Pero fue lo que el Señor utilizó en esa cultura. El método de Lutero fue un método, puso a temblar a León X, allá en Roma. Y se murió León X y se murió Lutero en 1946 y siguió temblando Roma. Y todavía Roma tiembla ante una experiencia auténtica cuando la palabra de Dios, cuando la espada de dos filos establece a alguien en la justicia de Dios por la fe. ¿Es esa palabra la que ustedes han experimentado? Esa es la palabra. La palabra que no rompe mi orgullo, la palabra que no rompe mi egoísmo, la palabra que no rompe mi suficiencia propia, la palabra que no rompe mis celos, no es palabra. Si acaso letra muerta, no tiene poder. Es la palabra de Dios.
la que hace eso. No la letra y menos el papel. ¿Hemos recibido la palabra? Pablo recibió la palabra. ¿Y cuál fue el resultado? Las Escrituras, el Señor Jesús dijo algo, hermanos, que yo he estado pensando. Y le pido al Señor que me permita que eso suceda. Y eso está en Mateo 13 y también en Marcos 4. Vamos a leer Marcos 4. Vamos a leer Marcos 4. Esto es un poco larguito y ustedes lo han leído, pero hemos leído la letra. Hemos leído la letra. El diablo lo que quiere es que los de la verdad presente lean la letra y se entretengan con la letra y peleen con la letra y se despedacen con la letra. Y el diablo contento. Pero que no reciban la espada de dos filos. Porque si se reciben la palabra de la espada de dos filos, son constituidos en el cuerpo de Jesús. Y el cuerpo de Jesús es orgánico. El cuerpo de Jesús es como el cuerpo de Galilea. Venga, Galilea. Galilea. El cuerpo de Jesús, hermanos, es como el cuerpo de Galilea. Le toco el pie, le aprieto el pie y toda siente, ¿sí o no? Toda siente. Y la palabra de Dios forma su cuerpo en la tierra con seres humanos. Y todos los seres humanos, si son 5, si son 10, si son 20, si son 100, llegan a ser uno. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y no importa dónde la toque, si la toco en el codo, si la toco en la nuca, si la toco en el pelo, si la toco en el corazón, si la toco en el fémur, donde la toque, todo el cuerpo siente. Y se prepara la defensa. Todo el cuerpo. Y ninguno del cuerpo se resta a esa realidad. Porque eso es lo que hace la palabra. Nos constituye en un cuerpo. Y ese es un fenómeno que no es humano. Eso lo hace la palabra. Somos nosotros miembros del cuerpo de Jesús. Entonces viviremos para otro. Y si el otro se enfermó de egoísmo, y si el otro se enfermó de orgullo, todo el cuerpo concentrado a hacer solución. Eso es lo que hace la palabra viva. El texto no hace nada. El texto lo que no hace es partirnos. Y hay un texto por allá en Gálatas que dice que si se muerden como los perros. Y así es que el enemigo utiliza las Escrituras. No como la espada de dos filos que penetra los tuétanos, el corazón, las coyunturas y los pensamientos. ¿Qué deja intacto? ¿Qué deja intacto? Que es orgánico. Es la simiente de Dios. ¿La hemos recibido? ¿La hemos recibido? ¿Qué método para eso? ¿Qué método para eso, Jacqueline?
Es el poder implícito, es el poder implícito, es el poder. Porque es la vida de Dios, es la vida de Dios. Esa misma vida de Dios fue la que se hizo carne. Y Pablo dice, toda la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una manera de obrar que no repite. El Espíritu Santo, hermanos, no repite situaciones. Cada acción del Espíritu con cada ser humano es única. Solo el Señor hace eso. Cuando la palabra se encarnó, el Espíritu Santo engendró en María la simiente de Dios, la simiente incorruptible de la palabra. Y nació Jesús. Y nadie puede explicar eso. Y los teólogos viven peleando por la letra. El asunto es que fue un hecho. Déjenme decir lo siguiente. En hebreo, la palabra no es cuento, no es fonética, no es voz. La palabra en hebreo, palabra, es la palabra davar y quiere decir literalmente hecho, suceso, evento. Así que la palabra de Dios no es un cuento, no son letras, no es fonética, es el hecho de Él. Y cuando Él habla, es el hecho de Él. Y cuando yo permito que esa palabra habite por la mía en la fe, lo único que hace es el hecho de Dios. Y nosotros deberíamos de ser los hechos de Dios aquí y ahora. Y no los hechos de la carne. Si hay hechos de la carne en mí, es simplemente letra muerta. Y las religiones lo usan. Las religiones la usan. Ese es el plan del diablo, que usemos esto dando la impresión de que somos sin ser renacidos de nuevo. Leamos Marcos capítulo 4. A ver si tenemos chance de llegar a esto que dice aquí. Vamos a refrescarlo porque yo quiero que ustedes a ver si perciben algo. Y otra vez, versículo 1. Y otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se juntó a él mucha gente, tanto que entrando él en un barco se sentó y toda la gente estaba en tierra junto a la mar. Recuerden, el que está hablando aquí es ¿quién? El verbo encarnado, la palabra encarnada. ¿Sí o no? Ok. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció, miren hermanos, ojalá hermanos percibamos lo que hay detrás de este lenguaje, de una de las parábolas más conocidas de Jesús. El sembrador salió a sembrar, versículo 4, y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la tragaron. Y otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y luego salió, aunque no tenía tierra profunda, mas salido el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subió las espinas, y la ahogaron, y no dio fruto.
y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto que subió y creció y llevó uno a 30, y otro a 60, y otro a 100. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan ni les sean perdonados los pecados. ¿Entienden el versículo? ¿Entienden ese versículo? ¿Vemos y no vemos? ¿Oímos y no oímos? ¿Escuchamos y no sabemos? ¿Y no nos convertimos? Y no nos son perdonados los pecados. Versículo 14. Versículo 14. El sembrador es el que siembra la palabra. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la palabra. Y estos son los que de junto al camino en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyen, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. ¿Qué es la simiente? ¿Qué es la simiente? ¿Ah? ¿Qué es la simiente aquí? ¿Qué es la semilla aquí? ¿Qué es la semilla aquí? La palabra. Mas después que la oyen, luego viene Satanás y quita ¿qué? ¿Qué quita Satanás? Que quita la palabra. Versículo 16. Y asimismo estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. La palabra, la palabra, la palabra. ¿Qué es la palabra? La semillita de trigo. Y estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, versículo 19 ahora. Mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100. ¿Qué es la palabra? Una semilla. La palabra simiente en la Escritura es esperma. La semilla es un esperma. La palabra es el esperma. ¿De quién? De Dios. Y necesita un óvulo.
para hacer lo que la palabra dice. Él es el esperma en la palabra y tú y yo somos el óvulo. Si el óvulo permite que la esperma entre, que la palabra entre, lo único que puede formar es un miembro del cuerpo de Cristo. Si es la palabra y si yo lo permito. Satanás sabe qué es esto. Y Satanás ha desintegrado esto, teológica, filosófica, sociológica, antropológica y humanamente en nosotros y hasta litúrgicamente. Hemos permitido a Satanás que desintegre el esperma de Dios en nuestra vida. Y por eso seguimos en esta condición caída y en nuestros pecados y en mi egoísmo y en mi yo y defendiendo lo mío. Somos el óvulo que permite que la semilla entre. ¿Y cuántos espermas necesita el óvulo? Uno solo. Uno solo. Uno solo. Un solo versículo. En un solo versículo está el DNA del cielo para nacer de nuevo. En un solo versículo. Un solo versículo estableció a quién? A Lutero. Y rompió Roma. Un solo versículo. Un solo versículo puede pulverizar y destruir mi orgullo, mi egoísmo, mi vanidad, mi suficiencia propia y todo lo propio mío. Si permito que la palabra entre en mi vida. La mayoría de nosotros nos negamos a que esa palabra de dos filos haga eso en nosotros. Y seguimos jugando la religión. Seguimos jugando con Dios. Y eso es lo que ha hecho el enemigo. Déjeme concluir con un versículo bíblico. Y quiero aplicármelo a mí. ¿Ok? Me lo quiero aplicar a mí, no a ustedes. ¿Ok? Yo he querido pedir al Señor que me ayude para ser honesto con Él, para ser auténtico con Él. Porque si no soy auténtico con Él, estoy perdido y estoy engañando a la gente. Está en Apocalipsis. Está en Apocalipsis. En el capítulo 3 de Apocalipsis. El Señor dice en el versículo 8, Apocalipsis capítulo 3, yo conozco tus obras y aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar.
porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser y no lo son. ¿Cómo sabe el Señor que yo digo ser y no soy? ¿Cómo sabe el Señor? ¿Cómo sabe el Señor que lo que yo digo es lo contrario de lo que soy? ¿Cómo sabe el Señor que lo que yo uso de esto es falso? El judaísmo utilizó esto en vano. Y qué terrible es para nosotros utilizar esto en vano. Decir que soy es mentira, no soy. Estamos en la palabra, estamos en la simiente, estamos en la espada de los filos. O yo estoy en mí y uso esto, como lo usan todos los religiosos y todas las religiones. He aquí yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. Yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepas que yo los he amado. Hermanos, los que decimos que usamos esto y esto no es en nosotros, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, mis amados, yo no quiero usar esto como lo usó el pueblo judío. Y como dijo Jesús, dicen, pero no hacen. ¿En qué sinagoga estaban? En la de Satanás. El ruego del Señor. Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. El que recibe esto, recibe la vida. Y su vida es testimonio de que recibió la vida. Y hermanos, el método es vivir. Vivir eso. Y esta palabra debe de llegar a ser carne de su carne, hueso de su hueso, músculo de su músculo. Esta palabra debe estar encarnada. Esta palabra debe ser el DNA en cada célula, cromosoma y genes suyo. Para eso es. Si no es eso, nosotros estamos muertos. Diciendo aleluya o gloria a Dios. O cantando Jesús te necesito, Jesús te necesito. Muertos, cadáveres, podridos. Y no en el cuerpo de esos. La pregunta es, ¿será necesario arrepentirnos? ¿Será necesario arrepentirnos? ¿Será necesario humillarnos y reconocer mi condición? Y permitir que la palabra me quebrante y me establezca en él, para que su esperma y su simiente
creación. Y la hace en un momento, así como el esperma germina en el óvulo en un instante. Lo que germinó en María es lo mismo que está dispuesto para germinar en ti, en diferente manera, porque el espíritu no repite forma. Lo que germinó en Elizabeth es lo que puede germinar en ti. Lo que germinó en Manoa y dio producto en Sansón es lo que el Señor puede hacer en ti y en mí. Lo que germinó en Sara, en lo estéril, el Señor se glorifica. Y es en lo estéril de este cuerpo corrupto, de estos trapos de inmundicia, de esta vida miserable, es en esta llaga de cabeza hasta los pies, donde el Señor puede restaurar su carácter y su vida, si yo lo permito y yo consiento. ¿Lo consentiremos? Y Jesús dice, si tú quieres venir a mí, niégate a ti mismo. Toma la cruz. Sigue en pos de mí. Esa es la espada de los hijos. Esa es la palabra. Que el Señor nos conceda que eso sea lo que recibamos. Señor, le guarde.